¿Puedes hacerme la claqueta, Sí, señor Artur? Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué hacer cine. Ujú. Pero tu forma de entrar en el cine, para mí siempre me ha parecido muy curiosa, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si preguntarte primero cómo entras en el cine, no sé si conoces al ver y a partir de conocer al ver entras en el cine, o, bueno, y por qué director de fotografía, bueno, primero por cómo entras en el cine, vamos a empezar por ahí. No, en realidad es una pasión totalmente, digamos, primigenia desde muy pequeño, en realidad. O sea que sí, sí, es como mi pasión primera y más grande, creo, de la que, digamos, tengo ya un recuerdo de muy, muy pequeño, junto con la música, pero sobre todo el cine, porque música ya hacía de niño en una escuela de música en mi ciudad, pero cine, claro. Y cuando empecé a... También porque me gustaban mucho las historias, leía muchísimo, no sé, ¿no? Todo lo relacionado con el mundo de la ficción. Y bueno, y luego empecé a ver películas y luego era como me obsesioné ya de pequeño y las miraba como 5 o 6 veces y las analizaba y miraba las secuencias y me metía como dentro de las secuencias y me preguntaba cómo lo habían hecho, bueno, no sé. Y entonces fui como a estudiar cine, no bien cine, pero bueno, comunicación audiovisual. Y luego, por unos azares, conocí a Albert. ah, y esto me permitió entrar de verdad en el mundo del cine y desde la praxis pura del cine, que es lo que yo realmente siempre quise. Pero digamos que ya esto estaba en mí desde pequeño, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Tú cómo lo llamas? ¿Director de fotografía, cinematógrafo, imagen? ¿Cómo sería No lo tu sé. palabra? Eh, Ahora, por ejemplo, en los créditos de la última película sale como imagen, Por eso lo... pero siempre en los créditos de las grandes películas siempre sale director de fotografía y en realidad a mí me da igual y no sé. Todo esto a mí no, digamos, no sé, no tengo mucha filosofía alrededor de esto. No sabía ni que yo mismo sería director de fotografía ni nada. O sea, todo ha sido un azar y un cúmulo de circunstancias y entonces, bueno, pues director de fotografía puede valer, pero cualquier otra expresión también me vale en realidad. Vale, ahora volvemos un poco a la primera pregunta, porque tú Sí. conoces al ver y Mm. por qué empiezas a hacer de cámara y a encargarte de la fotografía. Mm, ¿Porque hacía falta alguien o tú, no sé? sí, más o menos, Porque sí. tú tendrías ya, no sé, algo, ¿no? Yo ya investigaba mucho Vale. por mi cuenta, con materiales propios, con cámaras que cogía de la universidad, bueno. Y luego fuimos a rodar Historia de mi muerte, que fue la primera vez que yo hacía algo de cine y entré a trabajar con Albert, pues más ayudándole en temas de producción y tal. Vale. Y, y luego en el rodaje cambiamos de cámara muchas veces porque no terminábamos de encontrar el sistema adecuado. Eh, con Jimmy, que era el director de fotografía, Sí. y bueno, ellos terminaron estudiando distintas opciones y sí, terminamos como eh, yendo como al origen y cogiendo unas cámaras muy pequeñas. Y entonces eran muy baratas y Albert dijo, bueno, pues en lugar de 2 cámaras cogemos 3 y si quieres coge una tú. Y claro, yo dije, ah, sí, sí, yo encantado. Y un poco, digamos que él me, ya digamos, el rodaje ya había empezado, me propuso esto, yo me metí y luego cuando él estuvo pues viendo el material rodado, pues dijo, bueno, pues has sacado muchas cosas y me gusta o lo que sea. Y a partir de ahí empecé a hacer cosas como, sí, como camarógrafo o como director de fotografía, digámoslo Como así. operador.
¿no? Sí, Antes o sea, en el operador. sí, hice de operador, pero luego también pues hicimos este proyecto, Els Tres Porquets Sí. y Singularity, que son, digamos, proyectos que ya hace muchos años que terminamos y en los que yo ya hice la iluminación y también, bueno, pues sí, se podría decir que fui director de fotografía, pero bueno, esto no se conoce tanto porque son proyectos que no se han visto mucho al margen pues de su contexto concreto, que son instalaciones para el mundo del arte contemporáneo, digamos, no son películas estrenadas en salas o en festivales como el resto de filmografía de Albert, digamos. Ahora voy a hacerte una pregunta que creo que es muy compleja, pero una vez que empezáis con el proyecto con Albert, ¿cómo se desarrolla la luz, la imagen? ¿Cómo se elige la cámara? ¿Cómo es el proceso este? Bueno, ¿Albert lo tiene muy definido no, o va buscando? Es una búsqueda. es una búsqueda. Hay una parte muy muy importante del proceso que es la elección de la cámara. Esto es crucial. Evidentemente que es crucial para cualquier película, pero en nuestro caso es particularmente quizás interesante porque primero nos imponemos en general como un reto de cambiar de cámara a cada película. Tratar de buscar una nueva opción. Es Vale. como Da igual que sea moderna o antigua, ¿no? sí, digamos, investigar otra posibilidad, ¿no? Cambiar. Y es como una imposición un poco que nos, ¿no? que nos gusta y que nos estimula un poco a explorar un poco. Y entonces yo me pongo a hacer todo un proceso que de hecho es en parte posible gracias a Internet. Y yo hago una búsqueda primero puramente, digamos, virtual. Vale. Evidentemente hay muchas cámaras que yo ya conozco, que ya sé de su existencia, o que ya he operado, o lo que sea, pero hay otras que, o a veces, pues justo hace 2 meses ha salido una, o una actualización de una, o lo que sea. Entonces empiezo como a investigar un poco y hago como unas listas, como unos diagramas de características de cada una. Y a partir de eso, digamos que la cámara tiene que cumplir unos requisitos muy explícitos con Albert. Eh, porque como es bueno, como trabajamos de un modo muy caótico, pues la cámara tiene que ser muy ligera, con trípodes ligeros, nada de ópticas fijas, siempre trabajamos con zooms y con zooms que idealmente tienen que tener un rango muy grande, pero tiene que pesar poco. Baterías tienen que durar mucho, las tarjetas tienen que tener suficientemente espacio como para hacer tomas muy largas. O sea, son realmente muchos requisitos. Yo no puedo ir con una cámara de cine digital de altísima gama porque las baterías no duran suficiente o porque las tarjetas se terminan enseguida o simplemente porque el equipo en sí, lo que es el cuerpo de la cámara más la óptica más todos los accesorios, es tan grande que ya no sería fácil de operar. Nosotros trabajamos con 3 operadores de cámara, yo opero una y hay 2 otros operadores. Yo además hago, digamos, la iluminación y parte del diseño de la puesta en escena en el rodaje. Y, y claro, estos operadores tenemos que ser autónomos. Y eso quiere decir que tú tienes que coger la cámara y si hace falta correr 20 metros rápidamente para buscar otro ángulo y encontrar un plano que es de algo que está sucediendo que de pronto hemos perdido porque los actores se han levantado y se han ido a charlar en otro sitio o no sé qué está pasando. Entonces hay que coger la cámara y correr a buscar esta imagen. Entonces tiene que ser algo verdaderamente fácil y que pueda operar una persona sola, sin asistente de foco, sin medición de foco, nada de eso. Entonces es como una especie de configuración como de documental, más o menos. Pero vamos con algo realmente muy, pues esto, con un equipo muy reducido. Entonces, una parte muy importante del desarrollo y de la concepción de la imagen de la película es escoger una cámara adecuada
que tenga un look interesante o que se pueda trabajar, pero que cumpla todos estos requisitos. Entonces yo hago todos estos como diagramas en internet de, bueno, esta cámara sí tiene buenas baterías, esta cámara realmente parece bastante ligera, vale, si esto le sumamos la óptica, bueno, sí, más o menos, con el trípode, vale, y hago como todos unas tal, y luego me voy a probarlas, y pues pruebo las 4, 5, 3, 4, 5, 6, que, que me parecen como que pueden ser candidatas, y luego se escoge la definitiva. Y a partir de ahí empiezo a ver también qué posibilidades tiene la cámara y cómo la puede trabajar desde el color. Llevo muchos años como investigando en temas pues de, bueno, de trabajo de textura, de saturación, relacionados con todo lo que es la tecnología digital. Entonces, bueno, pues como yo empiezo haciendo pruebas intuitivas en casa, y veo un poco por dónde pueden ir los tiros. Y luego vamos a rodar y luego ya te olvidas de todo y, y entras en otra fase que es el rodaje, que ya es otro mundo donde digamos que ya no existen ni pruebas ni cosas, ni es más bien, digamos, sí, un mundo muy caótico y difícil de gestionar, pero donde tratas de que haya un concepto fuerte, sobre todo que haya un concepto fuerte que pueda impregnar toda la estética de la peli y que esto pueda sostener, digamos, todas las irregularidades que a causa de lo imprevisible del rodaje puedan, ¿no?, incluso estar en la propia imagen de la peli. Cuestiones técnicas de, pues, de enfoque o de condiciones de luz muy variadas o de condiciones incluso de, pues, de color y cómo digamos, cómo tener, es importante como, eso sí, tener claro, digamos, algo conceptual muy fuerte, muy básico, pero muy fuerte, que de algún modo pueda aguantar que esté prueba de bombas, porque el rodaje puede pasar cualquier cosa, ¿no? Un poco esto. Y luego el trabajo de preparación con Albert es en realidad muy... Sí, hablamos un poco de cuestiones de estética, pero como ya hace mucho tiempo que nos conocemos, son como cosas de que nos apetece a nivel de, pues en esta película última Pacifiction, bueno, si quieres lo hablamos luego, pero bueno, relacionado a la saturación de color o la difusión, o son cosas que sí que hablamos y que yo le digo, me apetece hacer algo así, él dice, sí, pero no hay como una discusión de cuál es el look de la peli, o sea, esto, no sé, es como que ya lo tenemos muy claro, y que ya forma parte un poco de... Son conversaciones que a veces vienen de más lejos incluso, de que ahora pues estamos hablando de una peli que haremos el año que viene y no sé, es como que ya tenemos en mente ideas de estas. O de cómo tiene que cambiar, de cómo podemos evolucionar la imagen respecto a la película anterior. Entonces, para mí es como todo que es muy evidente. El propósito es muy fuerte, pero está muy claro y no tampoco hablamos muchísimo de esto. ¿Y Albert hace muchas tomas? Sí, o sea... Porque claro, si el rodaje está, no diría improvisado, pero muy cercano a lo que pueda ocurrir, a lo imprevisible de lo que pueda ocurrir. Sí. ¿Vale? Y la cámara tiene que documentar eso. Correcto. Entonces, al hacer muchas tomas, se rompe un poco la imprevisibilidad esa. Sí. Es que, es que propiamente no hacemos tomas. Lo que hacemos son... Es que es difícil explicarlo, ¿no? Sí. O sea, hacemos secciones o sea, nunca repetimos en el sentido de vamos a volver a hacer lo que hemos hecho ahora. Vale. Es más bien vamos a volver vamos a hacer variaciones sobre lo que hemos hecho ahora. Vale. Vamos a cambiar la temática. Ahora hablamos de otro tema. O partimos de que otro personaje llega y se sienta o de pronto lo empezamos de modo distinto o cambiamos el tema o lo que sea. O sea, la idea de repetición como de una misma toma en realidad nunca nos interesa. Es más como seguir utilizando este material, este entorno, este decorado, estos actores, pero lo planteamos desde otra óptica.
a veces. O sea, Por la ejemplo. idea que tenemos Cambiamos es- el tema de la conversación, por ejemplo, que es algo que ocurre a menudo. Pero se filma con los mismos planos o se cambia. Luego también decimos, bueno, vamos a buscar otros Vale. ángulos, por ejemplo. O O tú ahora- te quedas, sí. ¿no? El general, el plano general o el plano corto. Yo, a veces cuando estamos rodando, voy de una cámara a la otra y voy viendo qué tienen. Ahora a veces lo hacemos por el móvil con WhatsApp. Vale. Tenemos un grupo con las cámaras, Se hace silenciado, una foto, ¿no? y les Y digo se que le me envía. manden la foto Del plano. del plano. Hostia. Para ir siguiendo también un poco, como luego en el montaje yo también estoy presente, a veces trato de anticipar problemas de montaje, de coherencia de planos, porque a veces es tan loco que yo no sé qué está haciendo el otro cámara, evidentemente. Y claro, de pronto decimos, ostras, ahora están, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho una segunda toma, que no es bien una toma, ¿no? Como te digo, es más bien que están improvisando desde otro lugar. Pero, de algún modo, el personaje parece que está como retomando lo del principio, pero distinto y tiene mucho interés. Pero en este momento quizás hemos prescindido de utilizar planos generales. Y claro, si esto interesa como inicio de la escena, ¿qué? Ya. Y entonces una de las cámaras tiene que volver a plantear el general, y entonces, bueno, a veces hay como que hay que estar como pendiente de cómo se van configurando esta puesta en escena y cómo se va filmando y desde qué valores o ángulos de plano. Y esto, bueno, yo voy a veces pues yendo de una cámara para otra y voy controlando un poco y nos vamos como poniendo de O sea, acuerdo. dentro de las variaciones, subvariaciones. Sí, subvariaciones, ah, sí. Lo que a veces también, a veces... Hay, por ejemplo, hombre, ahora voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta, pero hay una idea de, por ejemplo, hay que rodar esto. No, Vale. no. No, en esta película lo que había es que Es había... como si la historia sucediera y vosotros llegáis con las cámaras y vais filmando, y luego os vais. Y es como si la historia continuase, ¿no? Bueno, es un poco así. Es la idea del documental, Bueno, del sí, documentar, ¿no? yo diría sí, yo diría que es como algo, digamos que se filma más o menos de un modo documental, o más como si fuera una performance casi. Sí. Pero siempre con una tensión, digamos, estética de cine, ¿no? Sí, dramática. también. Dramática, estética, ¿no? Desde todos los puntos de vista formal, que luego esto el montaje le ayuda mucho. Pero hay algo de salvaje y entonces lo que hacemos nosotros es como posibilitar que ocurran lo máximo posible de cosas y que los actores estén súper libres y estamos al servicio de su inspiración y de su rollo. Sí, yo estoy allí para que no se me escape nada. Vale. Nada de lo que suceda Nada. Y de lo que no suceda. Claro, o de lo que piensas que piensas que no ha sucedido y luego cuando lo ves en montaje, bueno, no sé, ¿no? Es estar como tratar de capturar todo lo posible y dar todas las herramientas a los actores y luego a los montadores bueno, para sacar todo el provecho a lo que está pasando y que cuando montamos tengamos todas las posibilidades para armar la escena. O sea, Porque, el rodaje es siempre una búsqueda continua e incesante, ¿no? absolutamente. O sea, por ejemplo, Albert, ¿tiene la película en la cabeza o no? No, No. no, Vale. no para nada. O sea, él tiene Tiene 4 líneas. ¿no? cosas en la cabeza. Sí, claro, él tiene pues, Tiene a un personaje Sí. aquí, ¿vale? un propósito más o menos narrativo o de contexto, ¿no? De la articulación de una historia, todo lo que, por ejemplo, en Pacifiction está en torno pues, de la historia del nuclear. Todo esto está, digamos, es algo persistente que está allí. Y luego cuando vamos trabajando las escenas, pues también no vamos poniendo en juego distintos elementos que él evidentemente tiene preparados. Él tiene sus materiales, pues fragmentos de texto que le dan pues ideas para sugerir a los actores, la posibilidad de utilizar un pinganillo para recitar diálogos al actor. Tenemos los decorados que son como realmente una base muy fuerte para trabajar, porque realmente nos caracterizan todo y a partir de aquí es como que es como un espacio para jugar, ¿no? Es como si te fueras a jugar donde. Pues hoy vamos en un hotel, hoy vamos... Como Sí, si fuera un teatro. sí, es... Una
Es el espacio performativo realmente. O sea, nosotros no pensamos en planos o no diseccionamos la... Para nosotros el plano es el todo. total del decorado. El todo. Y para mí es así. Yo tengo que iluminar casi a 360 grados y para 3 cámaras, digamos. Es tremendo. La dificultad, digamos, un poco del rollo es esta. Que yo tengo que, digamos, nuestro entorno es la escena, es el todo, no es el plano. El plano luego es algo que, digamos, tiene que ver con la pericia de los camarógrafos en el momento concreto de filmarlo y el hecho de que la cámara también opera de modo autónomo en el sentido de que la cámara ve mucho más que el ojo humano y hay muchas cosas que se nos escapan y que no juzgamos. Entonces en el montaje, digamos que el decoupage o la forma de construir la escena a través de los planos es algo que pertenece al montaje. Claro que luego los cámaras encuadramos, ¿no? Pero realmente nosotros lo concebimos como un todo, una escena. O sea, en tu trabajo con Albert hay una libertad creativa absoluta. Muy grande, sí. Esto es lo más bonito, es lo más... Bueno, lo más bonito. No suele ocurrir, ¿no? A lo mejor. Quizás... No lo había escuchado yo, o a lo mejor sí que ocurre y yo no lo había sentido. Sí, no, yo no lo sé porque no acostumbro a trabajar con otros directores Claro, o el directoras. día que trabajes con otro notarás la diferencia, ¿no? Sí, Del seguro, trabajo, seguro. ¿no? Ni mejor ni peor, sino otra cosa. No, seguro. O sea, sí que, evidentemente, lo que no es evidente que no es frecuente que, pues eso, Albert nunca mira las imágenes, o prácticamente nunca, no tiene un monitor, no tiene un combo donde a menudo está de espaldas a la acción y solo escucha. Entonces, más bien, a veces soy yo que le digo, dile que entre a este, o porque veo cómo están quedando configurados los actores, o porque yo tengo una conciencia más o menos como, sí, de la puesta en escena o dramática de lo que está ocurriendo, y a veces a él le pido que les dé algunas indicaciones que ayuden como a dar algún tipo de circulación en la escena, o para cómo están comportándose los actores. Más bien como, sí, como una suerte de puesta en escena en directo, porque luego todo esto está muy manipulado en el montaje. Pero sí que no es frecuente habitualmente, claro, supongo. Porque yo, sí, claro, los cámaras tenemos la libertad absoluta para filmar lo que queramos. Lo que pasa que luego también, digamos, lo que pasa delante tuyo digamos que te marca mucho, ¿no? Y ahí es cuando tienes que, bueno, hay toda una ciencia, digamos, o un aprendizaje que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, que es como, bueno, cómo saberte mover dentro de situaciones que no puedes controlar y cómo incluso filmar mucho desde fuera del cuadro. Yo estoy muchas veces mirando el plano, pero sobre todo mirando al espacio. Vale. Porque a veces puedo anticipar que va a entrar alguien, o que quizás podemos pedir a los lectores que se muevan, o porque hay unos que tienen una conversación aquí y otros allí, y quizás estoy con ellos, pero los otros quizás van a hacer algo más interesante y lo estoy anticipando. O sea, no solo filmamos con la unidad plano, ¿no? Como te digo. Y a veces yo estoy, digamos, basculando, y los otros cámaras también, un poco del ojo que ve un poco todo el espacio al propio encuadre. No sé si es difícil de entender, pero... Porque, bueno, es muy específico, pero trato de explicarlo. Así explicado es extraño. Se tendría que ver, ¿no? Sería muy interesante, no sé si que alguien filmase todo esto. Ya. Este proceso de trabajo. Porque veo que se han hecho diarios, ¿no? Alguien ha escrito diarios, ¿no? El otro día el poeta. Sí. El Jaume también. Sí, Pons escribió un diario. Estaría guay alguien que filmase cómo filmáis una peli, Ya. Estaría guay. De hecho, sí. Podría invitar a algún director que lo filmase, a su rollo. Sí, no estaría mal. Estaría guay. Porque creo que sería súper interesante sobre unas formas de trabajo que a mí me parecen nada convencionales. Es otro rollo. No sé. Además, estabas hablando y digo, hostia, Herzog podría filmar así. Herzog, por ejemplo. Werner Herzog.
Porque él habla siempre del espacio, no habla del plano, del encuadre, siempre el espacio. Yo tengo un espacio y aquí sucede la historia y yo tengo que estar atento a filmarla. Siempre decía eso, ¿no? Y ahora tú me estás hablando y es la misma, como la misma forma, ¿no? Sí, de hecho, alguien me preguntaba sobre, digamos, cómo trabajáis con la idea o con el guión previo y yo me he dado cuenta que en realidad mi guión, más, o lo que más me permite trabajar, digamos, antes del rodaje o justo antes del rodaje son los decorados. Para mí el guión son los decorados. Allí es donde se va a desarrollar el verdadero texto, la historia, todo va a estar dentro de los decorados y a veces el guión sufre muchas modificaciones, pero los decorados son a lo que yo me puedo agarrar para tratar de empezar a construir la película y a entender cómo puede ser esta película. Los decorados son mi guión, de algún modo, sí. Vale, Las localizaciones. Muy bien, ¿puedes hacer la claqueta? Sí, que no hacemos nunca en las películas. ¿No? No. ¿En las de Albert no hay claqueta? ¿Quién da la voz de alarma o sea, de empezar? A veces no, o sea, lo hacemos como... Vale. Porque vemos que está pasando algo y aún hay, yo qué sé, quizás hay alguien de vestuario que está terminando de... Pero ya está pasando algo y quizás uno de los personajes que está en la escena ya que está como en su mundo concentrado y se le puede sacar una imagen, una expresión, un momento. Entonces allí ya nos vamos mirando vamos rodando, digamos. Y ya lo tenemos esto muy como... Entonces yo con las otras cámaras ya lo vemos enseguida, o Albert me dice tal, y entonces ya vamos como empezando sin dar ninguna acción, digamos. Y la escena se va como... Entonces los actores hay un momento que ya lo empiezan a ver, pero a veces en estos momentos pasan cosas. Y a veces cuando terminamos la escena igual, a veces... ¿Por qué hay que parar así? ¿No? Podemos dejar que todo vaya... Vale, está bien, muy bien, y seguimos un poco. Entonces, a veces hacemos una claqueta muy, muy al final, o a veces Jordi, que es el diseñador de sonido, el ingeniero de sonido, manda como una claqueta, digamos, de un modo así como remoto. Entonces, si los decorados, la parte de arte de las pelis de Albert, o sea, son fundamentales en todo este proceso. Sí. O sea, y en esto sí que hay un trabajo detallista y exhaustivo, ¿no? De cómo debe ser. Más o menos, sí. Ya de decorados me refiero, o sea... Sí, al set. Sí, que puede ser algo, digamos, muy elaborado o puede ser un simple espacio salvaje, que también es decorados, es todo, ¿no? Digamos. Sí, pero las localizaciones, sí, los espacios de la película, exacto. Pero... Bueno, se acota el espacio, ¿no? Cuando estáis, por ejemplo, en la naturaleza, este es el espacio, ¿no? Depende. O lo que filma la por cámara ejemplo, es el espacio. No, claro, depende. Vale. Porque a veces, por ejemplo, en la naturaleza... O sea, se abre y se cierra según el momento, ¿no? Sí, es eso. En realidad es eso. O sea, hemos rodado mucho en sitios naturales y a mí me gusta mucho. También me gusta, digamos, elaborar un espacio cerrado de un modo muy artificial, pero me gusta mucho a veces como la escena en la que el personaje de The Roller va con los prismáticos. Sí. Y deambula por uno, ¿no? Y hasta que termina llegando en este sí que está buscando una posición. Pues allí nosotros estábamos igualmente buscando y sabíamos que íbamos va el coche y él delante caminando. Sí. Pues esta colina y tal la habíamos localizado, pero luego el día que llegamos allí era como también para nosotros muy divertido, era como un juego de decir, mira qué bonito se ve desde este ángulo, de qué luz tal. ¿No? Un cámara dice, mira, he encontrado esto, ostras, qué guay. Entonces, Benoit, ponte aquí y mira. O sea que allí no hay que acotar nada y de hecho es muy divertido ir descubriendo la escena de este modo, casi un poco, casi como el personaje. Nosotros íbamos buscándolos
sitios donde se empezaba a ver el mar, entonces lo colocábamos, luego nos acercábamos más y luego sí, evidentemente hay otros decorados que necesitan de una preparación distinta y de un otro tipo de detallismo, pero siempre con esa idea de lo decoramos todo. Claro. No es un decorado con una falsa pared que es como medio, es un ángulo, Todo es un decorado. todo es un decorado, todo. Por ejemplo, en la secuencia de la ola, que a mí me parece impresionante, Sí. porque eso sí que estáis documentando una ola. Sí, absolutamente. Y es muy difícil filmarla, porque el balanceo del barco, hay Sí. muchos barcos, o sea, Sí. ahí sí que estáis muy sometidos a la incertidumbre de lo que puede ocurrir, porque el mar tiene sus propias leyes naturales, ¿no? Sí, sí. No Bueno, es, no es tierra firme. no, y si encima hay olas de 10 metros, luego estas leyes naturales imponen bastante. Ahí que había 3 cámaras también. Sí, estábamos todos encima de una barca. Vale. La historia previa de esto es que, bueno, como Es muy impresionante esa secuencia, ¿eh? todo el mundo habla de la Choca mucho dentro de la historia, Sí. porque piensas que va a suceder algo más. Que esta forma de rodar que hacéis, da a eso, ¿no? Da a que la secuencia siempre crees que va a suceder algo. Y estás como en tensión porque crees que algo va a suceder. Sí, sí, sí. Y a veces sucede y a veces no. Y a veces no. Pero tú ya estás en tensión todo el rato. Eh, Esto Albert sabe crearlo. Tiene gracia para crearlo, tiene Sí, inteligencia para crearlo. sí. Que es algo que se ha perdido mucho en el cine, porque en el cine mudo había mucho de esto. Sí, y de esto hablamos mucho cuando estamos montando las pelis, por ejemplo. Sí, de estos momentos. Y sí. Es algo muy importante en el proceso de creación de la película, sobre todo en el montaje. Bueno, claro, en el montaje. En el rodaje no juzgamos todo esto, no sabemos nada de lo que hemos hecho. O muy poco. Pero en el montaje sí que esto tiene una importancia. Pues la historia previa de lo de la ola es que, porque evidentemente que, vamos, es fácil de imaginar que no teníamos ninguna intención de filmar olas gigantes, digamos a priori. Nosotros íbamos a Tahití por otras razones, lógicamente. Pero allí hay un sitio de surf muy importante que es muy famoso y que van allí muchos surfers de todo el mundo y tal. Y nos lo enseñaron cuando estuvimos allí localizando en septiembre del año que lo hicimos. Luego fuimos el agosto del siguiente, o sea que unos meses antes fuimos a localizar y nos enseñaron este sitio. Bueno, hay esto que es muy guay porque hay unas olas y es una ola muy bonita, como muy de unas proporciones como muy perfectas, aparentemente, como tiene una forma de tubo, no sé qué, bueno. Y allí está esto. Y lo vimos y dijimos, bueno, está bien, es interesante. Podemos hacer que el personaje del alto comisariado tiene como quiere promocionar a alguien del mundo del surf, porque forma parte un poco del rollo del personaje ese, ¿no? Que va por la isla y, ¿no? que quiere como ayudar a la gente, o yo qué sé, que tiene como esta parte también de... Sí, como este delirio también un poco personal. De hecho, parece que hace muchas cosas, ¿no? Claro, sí. El director del hotel, el coreógrafo... el dramaturgo de la... Sí. Hace muchas cosas. Sí. Parece que es dueño de un cabaret, Sí. Es increíble, ¿no? Y claro, y eso como formaba parte de todo esto y incluso lo complementaba, entonces nos apetecía hacer algo allí. Y luego lo pusimos en nuestro calendario de rodaje. Un día vamos allí, ya está. Luego 5 o 6 días antes de rodar y de ir allí, nos vinieron a la gente de allí de la isla que saben de esto y tal, y nos dijeron, bueno, es que la previsión meteorológica dice que va a haber las olas más grandes de los últimos 10 años. Va a ser algo fuera de serie totalmente. Y tenía que haber una competición de surf, y aún hay algunos surfers que se han quedado porque había la COVID y por eso se anuló la competición esa. Por la pandemia, pero bueno, igualmente va a haber surfers y no sé qué, y bueno, va a ser una cosa muy espectacular, vale. Entonces, bueno, hablé con los cámaras, Julián, sobre todo, los cámaras son Julián Poguer y Miquel Barceló,
y Julián, que tiene, bueno, mucha, digamos, formación técnica y tal, le dije, hostia, tenemos que encontrar un estabilizador bueno para, porque esto, si hay olas muy grandes, quizás tal. Y claro, entonces el día que llegamos allí, claro, era una locura, una locura. Entonces, hicimos lo que pudimos Además, lo y, dices susurrando, una locura. bueno, porque no sé, es que fue una locura, una locura. Y fue como estar en, sí, no sé, era como estar subido en una montaña rusa. Los vaivenes que haría Fue eso. muy, muy El divertido. balanceo que haría impresionante. Lo que pasa es que cuando estás filmando estás como tan dentro de lo que está pasando que casi ni te enteras. Pero luego hubo un momento que realmente tuvimos incluso un alto riesgo De caer. de caer, que es justo el momento en que Benoit se sube a la Sí. ola con el jet ski, que milagrosamente, digamos, quedó todo encuadrado, que durante la postproducción los del laboratorio de postproducción me decían esto son efectos especiales o No se lo digo, creían. no hay nada, aquí no hay nada, no hay trampa ni cartón, es todo verdad. Y allí sí que realmente tuvimos un riesgo alto bueno, de ser engullidos por la propia ola, de hecho. Y nos dimos cuenta un poco justo cuando caímos, digamos, de la ola, que dijimos, ostras, esto va muy en serio realmente. Entonces, bueno, digamos que estuvimos allí y capturamos todo lo que pudimos. Había unos drones también que yo había previsto, también viendo que había olas gigantes y lo filmamos un poco todo. Y luego, claro, tiene un peso en la película, no solo porque la gente retiene esta secuencia, sino también porque aparece en un punto donde de pronto esto ¿no? Te da como Sí. otra, ¿no? Es como que una escena que te limpia de algún modo, Sí, que purifica. te purifica. Que luego va a tener que ver con el transcurso Sí, de la película, con el tema del agua. exacto. No hay Y nada, es increíble todo lo que me dices de esta manera de trabajar sujetos a la incertidumbre, ¿no? De lo que se pueda producir dentro del set. Y luego en la película todo tiene una especie de coherencia, como sí, y piensas que puede estar todo súper... Siempre sí. piensas que todo está súper medido, pensado, repensado. Sí. Y a lo mejor esa idea de la incertidumbre genera eso luego, ¿no? Eso es... Porque si Albert trabaja de esta manera es porque es una manera que le funciona, que encuentra la película que él no sabe que está buscando. Sí, sí, esto realmente a mí incluso Eso está inquietante, ¿eh? Sí, o sea, no, lo digo de verdad, incluso a mí a veces me sorprende. Ya. Bueno, muchas cosas me sorprenden cuando hacemos estas pelis, ¿no? Evidentemente, porque, digamos, pero esto es realmente a veces como sorprendente, ¿no? Incluso el hecho de que Albert, por ejemplo, él tenía la idea de grabar imágenes con luz negra, con luz ultravioleta, eh, y quería como que los camareros y las camareras fueran con ropa interior y todo este rollo. Y luego lo hicimos y cuando lo filmamos veíamos que las caras se transformaban y que eran como animales marinos o anfibios o como los rostros apergaminados que parecen ya como radioactivos, que ya no sé, ¿no? Que como que lo nuclear ya lo llevan como totalmente impregnado y tal. Y esto, claro, no sabes cómo, pues luego en el montaje, claro, vimos la escena esta de la política como discoteca donde habla de o sea, donde hace toda una descripción de este mundo podrido dentro de la discoteca, que luego poniendo estas imágenes de luz negra, estas imágenes azules, extrañas, violetas, luego, después de esta escena, bueno, al cabo de muy poco, claro, tiene como un sentido absoluto. Sí, Parece total. pensado adrede absolutamente Totalmente. desde el principio. Pero no es así. ¿Y cómo Lo de la ¿Cómo se discoteca, le ocurre lo de la luz? esto sí fue al principio, pero digamos que Claro, pero si en esta cada película vinculación... hay una búsqueda hasta allá de la cámara, pues hay una búsqueda hasta de la imagen. De no repetir una imagen. ¿No? Sí. Vamos a construir otra. Sí, Vamos a buscar otra. ¿Cuál?
hostia, pues vamos a probar esto de la luz negra, ultravioleta y tal. A ver Sí, cómo él queda. creo que es porque fue una vez en un sitio una discoteca Hicieron que este efecto, ¿no? sí, que dijo, hostia, es bastante impactante Se como quedó para flipado. probarlo en una película. Sí, a veces en las discotecas antes, cuando yo iba a las discotecas, había una especie de luces y veían las caras como raras, ¿no? Sí, sí, y claro, esto luego tiene como tanta Una fuerza brutal. fuerza y tanta no, ligazón con tanta con la degradación, digamos, narrativa, paranoica del personaje, de todo, que dices, wow, se parece que lo hubiéramos pensado para esto, pero no era así, era una tentativa más bien estética, no sabíamos que podía llevar a eso todo. Entonces luego, bueno, hay resonancias de estas que aparecen, y si en el montaje tienes la posibilidad y un poco la metodología de trabajo, que esto quizás Ari puede hablar de esto, pero de digamos de permitir que todo esto salga y se pueda, ¿no? Que no haya ningún apriorismo que te impida, digamos, trabajar el material desde esta elasticidad, puedes conseguir cosas como estas, o como el hecho de integrar en una película tantas atmósferas distintas, tantos momentos distintos, tonos distintos, escenas larguísimas de diálogo, escenas sin texto, escenas casi musicales, y todo cabe. Ostras, bueno, porque es un material que se va moldeando, se va trabajando. Porque supongo que nuestras vidas son así, caóticas. En el que Sí, todo va, cabe. y hay una permeabilidad en la manera de trabajar que lo permite. Te lo permite. Que más a, Que está ahí esperando para que salte la chispa. sí, y demasiado a menudo el cine está como hecho como compartimentado, ¿no? Sí, Como está muy acotado a lo acotado. a lo pensadísimo. Y entonces, Sí. claro, Esto no puede emerger, estas cosas no pueden salir. no pueden salir en la vida. Porque estas cosas suceden porque se prepara un espacio para que suceda y un tiempo para que suceda. Sí, exactamente. Y ahí está, el tiempo del montaje, la duración de todo el proceso. Pero esto es lo bonito, claro, de que una película así lo que tiene, ¿no? Que... Me has dicho también que participas en el montaje, en Liberté ya estuviste Sí, en el montaje. sí. ¿Por qué sucede esto? Porque si eres el de imagen, el de cinematografía, bueno, Vittorio Storaro decía que él tenían que ponerle cinematografía, que la fotografía era otra cosa, que él hacía otra cosa, Sí, sí. que las fotos son fijas y esto es otra cosa. Bueno, estoy de acuerdo, Él ¿eh? decía eso, y en las películas aparecía eso, cinematografía, Vittorio Storaro. No, no, mira, no me desagrada. Sí. Lo voy a Entonces, considerar para ¿en qué una momento entras en montaje también? Mm, ¿Es una propuesta al ver? simultáneamente, sí, Vale. sí. Porque él También, a ver, o sea, sí, sí. No, me refiero. Fue como la fotografía, ¿no? Igual. Pues sí, fue un poco lo mismo en realidad. Sí. Y yo también, pues a mí ya me gustaba mucho. Y yo ya experimentaba mucho también en casa, montando materiales propios y tal, experimentando. Y... Claro, porque mientras se está filmando la película se está pensando mucho en el montaje, ¿no? Sí, sí. En este plano, en Esto tal. es realmente complicado. Esto Ya. es muy complejo. Muy difícil. Esto es... La cabeza Porque te acá... tiene que explotar, ¿no? Bueno, porque digamos que vas aprendiendo, porque esto es muy interesante, incluso es algo que para directores de fotografía, no sé, me parece algo que es muy interesante, como ver tu material crudo, además en un tipo de rodaje donde hay tanto caos, claro, ves muy claro cosas que, ¿no? De cómo afrontar una escena, cómo pensar la posible distribución de las cámaras, cuáles son los errores que has podido cometer o cuáles son las cosas que has hecho bien de un modo quizás intuitivo y que luego te pueden servir para más adelante. O sea, ver el material, digamos, en bruto del rodaje y tratar de montarlo, habiendo hecho la imagen, a mí me parece muy, muy interesante y a mí bueno, me ha ayudado muchísimo a entender mejor cómo se tienen que filmar las cosas y a plantear mejor según qué escenas. Pero fue un poco pues lo mismo, sí, que como con Albert nos entendimos muy rápido y tenemos pues, mucha afinidad de gusto y artística, pues y humana también, pero entonces también me propuso pues
venir a montar la película y tal, pues sí. Entonces, también soy montador, de hecho. Mm. Es un poco lo mismo. Y que yo nunca he tenido vocación de hacer carrera de nada. Entonces, pues me parece igual de bien montar que hacer la fotografía. Lo que pasa que el montaje de las pelis de Albert es súper exhaustivo, muy extenuante, Sí, sí, muy laborioso, mucho. laborioso. Entonces es algo que... Porque a veces es muy fragmentado y otras veces como muy abierto. Sí, Cada imagen, cada es- secuencia, es sí. lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, cada secuencia tiene su propio ritmo. Mm, Son como un montón de pequeños fragmentos de vida que juntos van creando esa película. Pero sí. solos podrían funcionar tan tranquilamente. Mm, Es raro eso, ¿eh? mm. Porque cada fragmento tiene un sentido, ¿eh? Sí, 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 sí. Podrían ser pequeñas peliculitas y tendrían sentido. Sí, 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 Pero sí. juntos también tienen otro sentido. Son Sí. como imágenes que pudieran vivir dentro de ellas, ¿no? Mm, O sea, como vosotros cogéis esas imágenes, pero dentro de la película es como viven, pueden ser otra cosa. mhm. Y además es como... Sí, es verdad. Mm, se están abiertas a múltiples interpretaciones, pero también están acotadas a una historia. mhm. O sea, es una cosa muy, muy rara. Es la dualidad esa que hablaba antes con Arianna, contigo. ¿no? Sí, sí. Ese efecto dual que siempre existe en las pelis de Albert. Sí, sí, Además, siempre hay un encuentro en sus películas, ¿no? eh, Puede ser un encuentro entre dos personas, mm, un encuentro con el paisaje, un encuentro con algo que el personaje quería y no se atrevía y realmente se produce ese encuentro. Y el personaje cambia, descambia, o sea, no se sabe realmente al final quién es. sí, Y esto hasta en el propia Sí. forma de filmar ya existe esta dualidad. absolutamente. Es que, Brutal. bueno, porque es esto, ¿no? Un poco es esto. Es este juego de tensiones entre opuestos casi, que hace que las cosas puedan surgir, ¿no? Es lo que te decía antes, o sea, la organicidad del trabajo con los actores y la elaboración del montaje, ¿no? Y como consigue dar esta organicidad, permite que luego puedas tener tonos muy dispares o puedes tener imágenes ¿no? muy delirantes o situaciones totalmente inverosímiles, porque siempre hay algo que está un poco tirando en la otra dirección, ¿no? En la dirección de lo muy orgánico o de pronto como muy hiperrealista. Es Y... como una lucha fratricida entre la vida y la muerte, ¿no? Constantemente. Sí. A veces lo estaba pensando, ¿no? Eh, También hay muchas películas de Albert que tienen el título de la muerte. mm, Entonces hay una lucha incansable. Es como el tipo que se está muriendo y no quiere. Y está aliento de vida ahí luchando incansablemente para no morir. sí. Mm, ¿Sabes? Está ahí como esa lucha en cada plano, en cada encuadre, en la música, en todo. Y te va envolviendo en esa madeja, ¿no? Te va, eso, lo que decíamos antes, ¿no? Hipnotizando. Al ver con sus películas hipnotiza a los espectadores. Yo tengo esa sensación siempre. Que me Qué está bien. llevando a su terreno y luego me suelta allí, como a los leones, y yo ando como pollo sin cabeza y no sé hacia dónde ir, ni qué ocurre, pero luego todo tiene un sentido. Sí, sí. Sí, sí. Es asombroso, ¿eh? Y, Pero sí, bueno, creo que está en esa idea de eterna búsqueda, ¿no? De cada proyecto es una búsqueda, empezamos de cero y vamos a buscar. ujú, absolutamente. Sí, sí. Sí. El, am, bueno, yo creo que ahora ya estaría. Perfecto. Ahora quiero que me recomiendes una película que te haya gustado y que debería ver. Mm, Puede ser de cine, plataforma de hace 50 años. No sé. Bueno, pues entonces quizás ya la has visto, porque como has visto muchísimas películas. No te creas, ¿eh? Catter's Way. Catter's Way. De Iván Passer. No la he visto esta. Este Iván Passer de Checo. Sí. ¿No? Se fue a Hollywood Sí. ah, y hizo algunas películas. Sí, el coetáneo de Forman, Milos Forman, Y hizo esta. de Jiri Menzel, que vino a la Filmoteca. Jiri Correcto. Menzel. Vale. Pues ¿Y por esta qué? es una... ¿Por qué? ¿Por esta qué? película? ¿Ves? No la he visto. Porque está, bueno, básicamente, primero porque estaba pensando en algo que no haya visto, No te la o que quizás no haya visto, vamos. Y luego, ¿Y esta dónde la viste, esta película?
En casa. No sé si un DVD que cogí de Underground, porque es una peli que a Albert le gusta mucho y no sé, bueno, es una película impresionante. Y hay algo que quizás en esta película no es tan aparente como en otras películas de la época un poco posteriores, de todo este mundo un poco así también putrefacto, paranoico y de poderes ocultos. Y la película tiene en este sentido narrativamente y tal también como algo muy confuso, de una trama de poder muy rara y a la vez tiene pues muchas pinceladas de cosas geniales y de una relación de amor también y hay muchas cosas, ¿A muchas nivel cosas. de imagen? Está bien. Está bien, no es, yo qué sé, no, pero vamos, está muy bien, sí. Porque si, Y la música es impresionante, es de Jacques Nietzsche, que es un grandísimo si tuvieras productor que y compositor. si tuvieras que decirme una película que a nivel de imagen te ha fascinado en los últimos años, ¿cuál sería? ¿Reciente? Reciente o a lo mejor de 2 3 años, que digas, ¡guau! Esta imagen brutal, brutal. Pero una película hecha actualmente. Sí, No es fácil porque no vale, encuentro muchas que me vale. gusten ahora. Me gustan cosas más bien, digamos, Vale, estaríamos hablando antiguas, del pero Simon, ¿no? De todo esto. sí, pero quizás, bueno, me gusta, por ejemplo, Clímax de Gaspar Noé, me gusta la fotografía mucho, por ejemplo, también. Me gusta todo de la película, me parece una película fascinante. Y, eh, hostia, trabajo de la fotografía y de la creación de las atmósferas que hay y todo me parece El set es todo el genial. espacio, ¿eh? Sí. Esta es la idea. Bueno, hay algo que me interesa mucho del trabajo de Gaspar Noé, incluso en la última, aunque la parte de la imagen y tal, Vortex, la peli está muy bien, pero bueno, el trabajo de la fotografía es como más sobrio, está bien también, ¿eh? Pero bueno, más sobrio. Pero ostras, Clímax sí realmente a nivel de fotografía es muy impresionante. Y luego hay cosas que me gustan de Annette, por ejemplo, Sí. aunque la película no me gustó mucho, de hecho no me ha gustado Pero la demasiado. imagen está muy bien, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho, bueno, claro, el director de fotografía es Caroline Champetier, que ha trabajado con los más grandes, digamos, del cine europeo. Pero, o sea, pero sí, hay cosas, no todo me gusta, pero hay cosas que me gustan mucho, realmente. Y hay algo de una artificiosidad, hostia, no sé, está muy bien, sí, está muy Y bien. ahora la pregunta, vas a ser infiel a Albert Serra y vas a trabajar para otro? Si hay algo ¿Que te interesa? interesante, Sí, ¿no? sí, claro, sí. Y que bueno. Es como Eh, los cantantes que hacen un disco en solitario y vuelven al grupo luego, ¿no? sí, o sea, si sale algo que me apetece y... Porque también sería interesante trabajar de otra forma, ¿no? No, o sea, a mí me gustaría, para nada, sí, me gustaría mucho. Solo que también hay que encontrar el proyecto, Sí, porque, sí. bueno, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Pues Artur, un placer hablar contigo. Muchas gracias No, por todo gracias a esto que me tú. has contado, porque, Gracias. hostia, yo fui de los que en las correspondencias de CCB vio los 3 horas y pico del señor Afed en mi Sí. Marbella. Y fui uno de los que fui al DA a ver Cuba Libre, que Increíble. fue como una sorpresa un sábado, y vino Albert a presentarlo y tal. Hostia. Que siempre he tenido ganas de que Albert ruede algo sobre Fassbinder, siempre. Siempre ha estado esta idea por Creo ahí. que sería maravilloso. Bueno, ahí hemos hecho una pequeña incursión, ¿no? En el mundo fassbinderiano en Creo esta que sería última. maravilloso. Ahora que François Ozon ha hecho una peli sobre Fassbinder, Ya. pues molaría que alguien hiciera algo diferente también. Ajá. Pues nada, Artur, un placer hablar contigo. No, Muchas un gracias. placer a ti, muchas Y gracias yo a ti. siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima entonces.